something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Su amigo Jesús Márquez los saluda. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. 4:33. Bueno, ahí tuvimos una gran entrevista con Annette Tejero, que está corriendo para el Congreso de los Estados Unidos. Y usted tuvo la oportunidad de hacerle las preguntas. Si no pudo entrar en línea, pues nos puede llamar después de las 4 de la tarde. Entre las 4 y las 5 vamos a tener de vuelta las líneas abiertas para que nos llame. Y ahora vamos de nuevo, no de nuevo, sino ya de lleno con nuestro nuevo invitado. Una persona a la cual yo admiro mucho. Ya lo había anunciado desde hace un momento, el señor Yaule Balubi, que es un gran periodista, con una trayectoria increíble. Para que ustedes se den una idea, este gran periodista inició su carrera a los 15 años de edad en la sección de sociales como reportero y escritor del diario La Opinión. A los 18 años lo nombran editor de espectáculos, esto mientras estudiaba ciencias de la comunicación y humanidades en el arte y la música. Así de que es una persona con una gran trayectoria, donde tuvo unos inicios humildes, pero que lo hicieron grande, ¿no? Obtuvo su bachiller y después siguió con su maestría en filosofía y en letras, y también tiene ejerciendo su carrera 35 años activamente. Actualmente es el corresponsal de la Prensa Unida Internacional, la agencia de información más importante a nivel global. Tiene una labor periodística importantísima, y también es un escritor de más de 17 libros que considera pues es un gran logro, ¿no? Es algo muy importante. El joven, cuando ya de joven se fue nombrado Young Man of America por parte de la ONU. Y pues es algo que me da un honor a mí presentar aquí en este programa de radio para poder platicar con él de esta gran trayectoria. Ya lo tenemos aquí en línea. Yaule, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo muy especial para ti, un abrazo para todos tus radioescuchas, con todo mi sagrado respeto. Agradezco a Dios, primero que nada, y a ti la oportunidad que me brindas de poder compartir pues tu vasto público. Te felicito de antemano por todos tus éxitos. Auguro para ti y decreto, por supuesto, toda la prosperidad, todo el brillo del cual eres capaz de ofrecer y dar y entregarte a tan noble profesión que es la comunicación. De verdad te felicito abiertamente y públicamente. Muchas gracias, te lo agradezco humildemente. No, gracias a ti. Muy amable por esta invitación. No, gracias a ti, el honor es mío, como ya te lo he expresado de diferentes maneras. Estamos aquí en mi humilde rinconcito de Las Vegas, Nevada, hablando contigo. Tú estás en estos momentos en California, y pues para mí el hecho de que hayas aceptado esta invitación para hablarle conmigo y para hablarle a mi público me llena de satisfacción. Cuéntanos un poquito ya di un poquito de lo que es tu trayectoria, pero pudiéramos estar hablando de horas, ¿no? Durante horas, sí, acerca de ti, ¿no? De lo que has hecho, de tus comienzos. Pero así, en resumidas cuentas, cuéntanos un poquito de eso y de lo que has hecho, ¿no? En el pasado. Bueno, yo inicio precisamente, como ya lo mencionaste, mi carrera periodística en el diario de La Opinión, es el periódico más importante en Los Ángeles, California, donde yo inicio mi carrera, porque en ese entonces el editor, que era Alfredo González W., pues era mi vecino, me vio inclinaciones periodísticas, porque yo le presenté algunos trabajos. Yo ya en la escuela escribía en el periódico Mural, y bueno, pues me ofreció un part-time haciendo las secciones sociales, donde aprendo a través de él y todos los grandes personajes de esa época, que eran la mayoría de 50, 60 años, pues mis maestros, porque eran personajes extraordinarios. Puedo comentar uno de ellos, que era
el señor Nevares, que se ponía un bombín y usaba corbata, su bastón, y en la puerta siempre decía: queridos colegas, encarecidamente, particular, individualmente, vayan mucho y me saludan. Y entonces nosotros decíamos, pues yo niño, ¿verdad? Preguntaba por qué, y me decía él: es que esa es su manera de afecto. Yo he visto a través de las letras una pasión, un respeto profundo a la conducta humana. Me ha permitido ahondar mucho en el corazón verdadero, humanísticamente y filosóficamente, describiendo cómo somos, cómo pensamos y cómo hablamos. Había otro personaje, que también lo recuerdo mucho, que me vendía una corbata, me decía: Balubito, te la vendo por $2. A la media hora que me insistía tanto, se la compraba, y volvía y regresaba y me decía: bueno, pues te la compro ahora por $1. Digo: pero si usted me la vendió en 2, ¿por qué? Dice: bueno, te la compro en $1, y se la vendía. Y al día siguiente era lo mismo, y me la vendía como 5 veces, y me la compraba como 5 veces. O sea que siempre le ganaba a su dólar, ¿no? ¿Perdón? Siempre le ganaba su dólar él. Siempre, pero lo interesante es que eran personajes muy subjetivos, eran periodistas de abolengo, de esos seres que ya no se ven, que ya no se encuentran, con unas características para reflexionar, con una belleza, una manera de pintar la vida periodísticamente hablando y en sus letras, del cual yo pues aprendí muchísimo. Ahí me hice creativo, porque, por ejemplo, llegaban 5 madres con sus 5 niños y cada niño cumplía 2 años. ¿Cómo yo podía ser creativo entendiendo que cada niño era importante para ellas? Es así como yo le pongo al primero, por ejemplo, con número 2, le hicieron un gran ágape en su casa. Al otro le ponía: segundo aniversario de existencia, el pequeño celebró su onomástico. Al otro le pondría: pues después de 24 meses, sus padres, con gusto, ofrecieron, una fiesta y tiraron la casa por la ventana. Es decir, tuve que empezar a trabajar, porque todos mis maestros, que eran todos ellos, me mostraron un camino absolutamente lleno de letras, y ya el colmo era que yo consumiera sopa de letras, ¿verdad? Otra de las herramientas que tengo muy fuertes es que cuando a don Alfredo González W me pedía que le ayudara a repartir botellitas, eran aforitas esas de diferentes bebidas, de whisky, vodka, y yo les decía: ¿por qué les da de tomar? Y dice: que no es que escriben mejor. Me dice: es que recuerda de una vez, Balubito, si vas a ser periodista, recuerda esta frase: no todos los borrachos son periodistas, pero todos los periodistas sí somos borrachos. Y eso me encantó. Sí, fíjate que ese actuar pintoresco, ¿no? De las personas que tienen talento como tú y como las personas de las cuales tú adquiriste ese espíritu, ¿no? De las personas que me cuentas hoy. Y ese talento que de repente se ve en lo cotidiano, ¿no? Y sin embargo, son pequeñas frases, son pequeñas palabras que tienen una importancia relevante en la vida de muchas personas, ¿no? Pudiéramos decir tú, que las letras son el alma de la expresión de la humanidad. ¿Cómo consideras tú las letras, ¿no? Porque es algo tan importante como tanto para poetas como escritores, personas como tú con mucho talento. Explícanos en pocas palabras qué son las letras para ti y lo que deberíamos entender como letras. Bueno, mira, es una pregunta muy profunda y muy interesante. Desde mi punto de vista muy particular, yo veo a la letra como la esencia del alma. Es la contundencia y el resultado de tus pensamientos, al final de cuentas, para comunicar, decir, trazar o dibujar una parte de ti y una parte del otro. A mí me enseñaron algo muy vital en el periodismo. Me dijeron: tú no eres más importante que la noticia misma, pero serás importante a través de la noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si descubrimos al personaje que tiene historia, porque todos la tenemos, pero ¿cómo proyectarla? ¿Cómo hacerla de interés general y no particular? Porque uno no debe de tener intereses. Mi pluma no puede tener ni amigos ni enemigos. Mis trazos son verdaderamente
del alma. Yo no puedo escribir lo que no siento y lo que no vivo y lo que no percibo. Yo aprendí, no solo porque ya Dios nos da a cada uno lo que traemos, pero en mi formática y mi informática, a través de esos grandes personajes, a través de mi editor, yo fui madurando como niño, joven, a través de las entrevistas que yo empecé a hacer a los 15, 16 años. Yo en mi auto tenía un Thunderbird 70 de los que se abrían las puertas al revés, y cuando yo subo por primera vez al Indio Fernández a sus 80 años de edad para llevarlo donde él quería, para yo poderlo entrevistar, fue muy grande, porque yo le dije, ¿qué le puedo preguntar? Y él me decía, sí, ¿qué me puedes preguntar, muchacho? Y me decía, baboso, ¿verdad? Porque pues yo no sabía qué preguntar. El Indio Fernández era un personaje muy, me imagino, muy fuerte, con mucha personalidad. Él de repente tenía ese carácter, ¿no? Que intimidaba, ¿o cómo era él? Sí, pero era muy bueno, y yo creo que le simpaticé mi inocencia, le simpatizó, porque yo prácticamente me convertí en su chofer, porque como me dijeron a mí una vez, el periodista tiene que ser periodista y todo. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a alcanzar una noticia, tengo que acercarme, porque antes no existía lo que hoy que era Internet. Yo estoy hablando hace 35 años atrás, con 15 años de edad, donde yo tenía que ir a la fuente directa de los hechos para poder transmitirlos al lector, y usábamos máquinas Remington, esas de primitivas, de dedazo, de ahí pasaban a linotipistas. El periódico se hacía con un solo señor, letra por letra, hacía las placas. O sea, yo estoy hablando de una época en que todavía hace 35 años no usábamos las computadoras. Hoy día ya cualquiera puede ser periodista, entre comillas, con el Internet y con tanto Facebook, las redes sociales, etcétera. Bueno, yo creo que hoy son vertidores de letras en un espacio en blanco. Sí. Ya no viven el momento. Yo, por ejemplo, he entrevistado paleteros, que son interesantes entrevistarlos, cuántos kilómetros tienen que recorrer para llevar el sustento a su casa, por ejemplo. He entrevistado flores nocturnas, conocidas como trabajadoras sexuales, que también son interesantes. Si nosotros dignificamos nuestro trabajo, porque es una profesión muy, muy humilde, porque yo escogí esta carrera no para hacerme millonario ni para hacerme rico, porque es un apostolado. Yo sabía que esta carrera, a pesar de toda la formación que tengo después de mi maestría en Filosofía y Letras, que la obtengo, y después de mi ordenamiento teológico, yo no creo que he hecho las cosas por abrigar el brillo, ni las luces, ni los honores. Dios me libre, de verdad lo digo de corazón, palabra y pensamiento. Yo lo hago porque amo la letra, y la letra nos dice de tú lo que sucede, lo que ocurre, lo que pasa. El otro día, paseando yo en mi bicicleta por la calle, veo un chicle y me paro a media calle porque el chicle me habló de alguna forma, y empiezo a divagar junto con el chicle y lo que está alrededor, y trato de imaginarme y trabajar mentalmente con el personaje que traía ese chicle. Cómo se forma toda una temática, todo un emblema en la industria, para que termine al final de cuentas en el piso, y lo que daña ese chicle, si le cae a alguien en un zapato, por ejemplo. Hay muchas cosas, hay causas y efectos, y uno tiene que estar reflexivo. Yo no puedo dormir, lo digo abiertamente, porque pongo una pluma, una grabadora y papel a mi lado, porque me levanto a las 2 de la mañana, porque estoy soñando escribir algo y lo tengo que hacer. Y esa es mi vida. Yo soy un esclavo de mi libertad, porque estoy enfrascado, me hablo con las letras, me hablan los pájaros, me habla el viento, me habla el fuego, y todo esto metafóricamente lo estoy comentando. Claro. Pero al final de cuentas, es esa la realidad del verdadero periodista. Es como un gran artista, un gran compositor que de repente si está dormido o dormitando y tiene de repente le llega por medio del sueño unas palabras que él puede utilizar en una letra, y de repente se para y tiene que buscar por ahí donde anotarlos en ese momento. Me imagino que sí, porque de alguna forma todos los que tienen algún tipo de talento o imaginación, etcétera, lo llevan a cabo, ¿no? Y no
no necesariamente tiene que ser un escritor como tú, un periodista o un artista, sino también, por ejemplo, yo me he dado cuenta que aquellos grandes inventores, por ejemplo, o grandes innovadores, cuando tienen una idea de una invención de algo, de repente se les prende el foco, como quien dice, y en ese momento tienen que escribirlo por ahí para poderlo documentar de alguna forma y darle ya camino a la existencia, ¿no? Sí, yo creo que la fuente de inspiración, tú lo acabas de decir, hermano, es la misma. Es esa llama de luz que se enciende y alumbra para seguir la senda correcta y evitarnos caer por falta de visibilidad. Es como yo lo veo, es una verdad clara. Dime qué lees y te diré quién eres. ¿Qué quiero decir con esto? Todo aquel ser humano, en cualquier profesión, en cualquier ejercicio, necesita leer para saber. Claro. Si cuando compras una lámpara sencilla, hay instrucciones de cómo abrirla. ¿Qué significa esto? Que en todo hay instrucciones, pero nosotros somos ciegos, pretendemos por soberbia, por ego, creer que lo sabemos todo. Yo no sé nada. Soy un aprendiz de todos los días y tengo muchos maestros que son esos personajes que yo te hablo, que me los encuentro en un bar, que me los encuentro en una iglesia, que me los encuentro en una mujer, que me los encuentro en un hermano, en un amigo, en un hombre. Es decir, todos me van en un niño, todos me enseñan de alguna forma, porque tenemos que despojarnos de la intelectualidad física y tenemos que aprender a escuchar con el oído del alma. La musas viene, la terminología, precisamente si alguien no lo sabe, yo lo quiero compartir humildemente, viene del término música, o sea, música viene de musas. Claro. Ese es el término de la etimología griega. Nosotros tenemos una influencia de la cultura griega y romana muy profunda en su aplicación de las palabras. Entonces, la palabra por sí misma es tan antigua como la humanidad. Desde el primer momento en que llega el hombre existe la palabra. Por eso la sintaxis significan sonidos entrelazados que significan algo. Si nosotros estamos entendiendo entonces perfectamente con el oído del alma los sonidos, nos hablan, nos dicen y nos comentan. Y es así como se empieza a hacer la historia de la vida de cada uno de nosotros, porque hay un plano y un plan, ¿verdad?, que está escrito. Claro. Alguna fórmula para que nosotros lo ejerzamos, pero ¿cómo? Con respeto, con amor, con pasión, con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con una profundidad de capacidad de entender que no sabemos nada. Como decían, yo solo sé que no sé nada. Y también proveniente de esa gran cultura de la griega, que como lo dices tú, ¿no? Es donde nace la actual civilización de Occidente, que es la que en este momento domina la cultura mundial, ¿no es así? Así es, por supuesto. Podemos hablar desde las letras, el arte en general, pues proviene de un origen, y el origen, sea por mitología o no mitología, o sea, el tratado de lo que pudo ser y no fue, pero también hay una historia real que los orígenes del arte pues surgen en Grecia y en Roma. Claro. Pero toda esa herencia, pues por supuesto también podemos transportarla a la cultura autóctona, que son los aztecas, enriquecidamente maravillosa, iluminados también con un poder celestial. La cultura maya sería otra. Entonces creo que nosotros como humanos tenemos mucho de dónde surgir si nos damos la oportunidad primero de amar. Nos hemos enriquecido, ¿no? ¿Perdón? Nos hemos enriquecido con todas estas culturas, ¿no? Mencionabas, Yaúl, que la importancia de la lectura, ¿no? Y eso es algo que debemos de alguna forma promover, ¿no? En nuestra cultura actual, especialmente entre los hispanos, donde tenemos que desgraciadamente hemos abandonado esa cultura de leer y ya no estamos inculcándole a nuestros hijos la lectura, ¿no? En mi caso, desde que era pequeño, mi padre siempre tenía ahí su biblioteca personal ahí en la casa y pues siempre hubo libros en la casa, gracias a Dios. Yo me envolví en los libros y me encantaba, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Inclusive creo yo que la lectura, y déjame preguntártelo a ti, ¿crees tú que la lectura sea para el cerebro o para la imaginación lo que el ejercicio o el aeróbics es para el corazón?
Por supuesto. Mira, rápidamente te comento algo, cómo yo empiezo a amar la letra. Mi madre yo tendría unos 6 años, 7 años, las grandes obras clásicas, que como fueron Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Los Miserables y El Cid y Don Quijote de la Mancha, lo escuché a través de los labios de mi madre. Excelente. Y ella me sentaba y me leía esas obras, y es así como yo empiezo a enamorarme de la letra, y es cuando empiezo a escucharlas dentro de mí. Y ella me dijo, tú vas a ser escritor un día. Y me prepara, precisamente mi primera formación fue a través de mi madre, porque ella me enseña primero a hacer flores, a entender la naturaleza, me enseña música, me enseña guitarra, es cuando empiezo yo a tocar la guitarra a los 6 años, y me empieza a pintar, me enseñó escultura y pintura, lo que es pintura pastel, óleo y acuarela. Y lo hago como hobby en la actualidad. Mi padre, por su parte, me enseña mecanografía, y en ese entonces me enseña el Morse, el Morse, y yo decía, pues, ¿para qué me sirve? Y la taquigrafía. El código Morse. ¿Quién iba a decir? ¿Perdón? El código Morse. Sí, el código Morse. Y yo me preguntaba, ¿para qué? Pues quiero que sepas que gracias a todo eso, cuando yo inicio en opinión, precisamente, yo ingreso porque cuando yo llegué a pedir la oportunidad con mis primeros escritos, que me los rompían, después de eso lo voy a platicar enseguida porque no estaba preparado, se descompusieron los teletipos que eran en ese entonces, y sale una cinta amarilla con rayas y puntos, y tenían que sacar el periódico, y yo le dije al editor, Alfredo González, le dije, disculpe, pero yo sé lo que dice allí. Y me dijo, ¿cómo vas a saber? Le dije, sí, yo sé. Me dijo, ¿a poco nos puedes dictar? Y sí, y yo empiezo a leer la cinta amarilla, que era precisamente el Morse. Y es como las linotipistas hicieron el periódico, porque yo les empecé a dictar porque se descompuso todo el teletipo, que era donde se recibía la información general, y a través del teletipo mi padre se adelantó conmigo. Gracias a la enseñanza de tu padre que previno lo que pudo haber pasado en el futuro. Yo creo que todos los padres son sabios, y todos los padres aman a sus hijos, y yo creo que mis padres no fueron la excepción de amar a su hijo, y a través de su amor, pues en su modo de entender la vida, y a lo mejor lo que ellos sabían me lo quisieron compartir. Mi papá me vendaba los ojos a los 7 años y me hacía escribir en las máquinas Remington 2,000 palabras por minuto, si no, no me levantaba yo a jugar. Y mi madre igual me enseñó a pintar, y todo esto lo platico abiertamente porque yo creo que fue muy muy radical y vital en mi coexistencia, porque tengo una coexistencia, no existencia. Yo vivo en coexistencia contigo, con tus radioescuchas, con mis lectores, porque yo he sido una persona que vivo con seres amorfos y morfos, vivo en un mundo fantasmagórico, donde a veces no sé dónde está lo real y lo irreal, porque al final de cuentas no es lo que veo la verdad, y la verdad tiene muchas caras y muchos prismas, y hablaba, por ejemplo, del Indio Fernández, porque el Indio Fernández demostró algo muy 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 real, a pesar del personaje que era y su carácter fuerte, y que había matado, según lo que yo sabía, a una persona. Conmigo no fue solamente noble, sino que yo tengo, ustedes han de recordar, y tú lo has de recordar, que en las películas usaba un paliacate rojo en el cuello. Sí, siempre, Yo tengo ese pañuelo porque él me lo regala, me dice, yo quiero que lo escribas y lo digas cuando yo ya no esté aquí en la tierra, porque mientras yo esté, si yo me entero que tú dices algo de lo que yo te platico, nunca, jamás seré tu amigo. Y eso no se me olvidaba, y por eso no lo digo. Pero ahorita en este momento comento que cuando él hace la película de la cucaracha, con María Félix, con doña María Félix, en paz descanse también, igual que don el Indio Fernández, él traía un paliacate en su bolsa, y como ella le decía indio, dijo, pues este indio, con el permiso de usted, le va a limpiar el sudor, porque es el primer desnudo que hace María Félix. Exacto. Y ya una vez que está desnuda, ella de la parte frontal, todo el pecho, y sudando, él le dice, ¿me permite? Y le limpia el sudor del busto, completamente, de cada uno de sus bustos, y le dice, va por usted, se lo enrolla y lo amarra al cuello. Y desde entonces usaba el paliacate. Pues ese paliacate, fíjate nomás. ¿Qué historia tan que obviamente no tenía el placer de conocer, y hablando de una película que es una de mis favoritas de la Revolución Mexicana, La Cucaracha, donde pues la India María hace un gran papel, y el Indio Fernández como director y como actor un gran hombre, ¿no? Era un
genio, y de esos genios hay mucho que aprender. Yo tuve oportunidad de convivir con él, con Mario Moreno Cantinflas, que llevé amistad somera con él. Puedo decir, bueno, me heredó 1000 pósters de sus películas como herencia, que ahorita cada póster va a tener un valor de $350, y no por la cuestión material, lo diré, sino porque él apreció mucho mi trabajo periodístico. Él me decía, a pesar de tu juventud, amas mucho el cine mexicano y tienes capacidad para desarrollarlo, pero lo que ocurre es que yo me impregné desde con Resortes, Clavillazo, porque todos esos personajes pasaron, Miguel Aceves Mejía, los hermanos Aizar, Vicente Fernández, que lo entrevisté muchas veces, a doña Celia Cruz, que llegó el momento que, voy a decirlo abiertamente con todo y la pena, la entrevistaba yo cada mes, que ya no quería yo entrevistarla porque decía que le pregunto y tener que reinventar las preguntas a un solo personaje, que lo trae porque lo trae un nuevo promotor, y a la semana nos trae otro promotor a su lugar y hay que entrevistar y hay que promover que se va a presentar. No es sencillo y uno tiene que estar con la capacidad siempre de estar abierto, de estar aprendiendo y pensar. Es mi primera entrevista y es como trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Básicamente a lo que quiero referirme es que la única solidez, los únicos cimientos es la formación, la información y el deseo de leer. Yo consumía tantos libros como no pueden imaginarse ustedes, hermano, pero ya no lo hago para no impregnarme del estilo de otros escritores. Sin embargo, mi base fue leer. Me ocurrió un caso específico con una persona que pretendió engañar al público diciendo que ella había hecho un libro que lo iba a hacer película, que se llama Mi Cristo Roto. Curiosamente, ese libro lo leí yo cuando tenía unos 17 años y le dije hasta el nombre del autor, y esas cosas suceden. Otro caso que puedo mencionar muchísimo es cuando alguien me preguntó, pues a que no sabes quién es el autor de la canción de Cantares, y le dije, yo no sé todos los autores de las canciones, pero curiosamente de ese poema sí, porque fue Antonio Machado, le dije, y es el autor de la de Cantares, ¿no? Que dice golpe a golpe y verso a verso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Qué al andar se hacen caminos, ¿verdad? Entonces, quiero referirme que definitivamente sí ayuda. Ayuda para poder decir hola, ¿verdad? Con H y decir, ahí viene esa ola sin H, ¿verdad? Interesantísimo. No, y aparte que la lectura te ejercita el cerebro a tal forma que te hace no únicamente empaparte de lo que estás leyendo y adquirir esa sabiduría, sino también te ayuda a pensar fuera de lo ordinario, ¿no? Te ayuda a poder tener imaginación a lo que puede existir del otro lado de la montaña y no simplemente lo que se puede ver. Es algo importantísimo en ese aspecto. Yaule, ¿qué te parece si nos esperamos un momentito? Vamos a irnos a un corte comercial. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Adelante, por favor, adelante. Vamos a ir a un corte comercial y los dejo con esta pequeña frase que es de un autor anónimo que dice: la poesía es la voz del corazón y las letras del sentimiento. ¿Qué te parece? Bellísimo. ¿Veis? Vamos a un corte y regresamos en un minutito, no se nos vaya. Recuerde que estamos aquí en el programa de Hoy en Las Vegas con Jesús Márquez, como invitado a un gran personaje, Yaule Balubí, que es un gran periodista y con una trayectoria inmensa, con una de historias que nos va a venir a contar. Después de este corte comercial vamos a continuar con la historia de este gran personaje. Regresamos ya, no se nos vaya, en un minutito. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just... Hola, les saluda su amigo Miguel Barrientos. KRLB 1340 AM produce programas que ayudan a la comunidad y a los negocios locales. Si usted tiene negocio y le gustaría presentar sus productos y servicios al aire con su propio programa o simplemente poner sus anuncios durante todo el día en esta radio, hábleme hoy al 702-575-0353. KRLB cuenta con programas de mucho interés para nuestra comunidad y usted puede beneficiarse incluyendo sus anuncios o producir su propio
propio programa de radio. Llámeme hoy. Estamos listos para ayudarle. Llame al 575-0353. 575-0353. KRLB 1340 AM. La voz de la comunidad, preparado para atender a usted y a su negocio. Hola, les habla su amigo Jesús Márquez, candidato para la Asamblea del Estado por el Distrito 3. De ganar mi posición me daré a la tarea de mejorar nuestra economía, apoyando políticas que diversifiquen la misma. Debemos crear las condiciones para que nuevas industrias vengan a nuestro estado y sea más fácil para que los pequeños emprendedores creen más empleos. En educación tenemos que dar más opciones a padres de familia en la educación de sus hijos y hacer que la distribución de fondos sea transparente y efectiva para que estos lleguen a nuestros hijos estudiantes. Por favor, este noviembre, vote por Jesús Márquez para la Asamblea por el Distrito 3 de Nevada. Este mensaje es pagado por amigos para elegir a Jesús Márquez por la Asamblea 3. What would America be without immigrants? Let's put it this way. Those blue jeans you're wearing, gone. Your blow dryer, poof. Cash from an ATM, negative. Google, YouTube, error 404. See, immigrants invented many of the things we use every day. Without them, America wouldn't be America. Tell Congress you want our country to remain the top destination for the world's innovators. It's time to pass immigration reform now. Okay, you can have your pants back. Hi, I'm Dan Schwartz. On November 4th, the Latino community has the opportunity to show their concern about who is elected. It is very important that everyone who is registered to vote get out and vote. We live in a great nation and we have the power to elect who we feel can do the best job. Don't forget to vote. Your vote is your voice. La Administración de Negocios Pequeños, The Small Business Administration, es una agencia federal. La directora nacional se llama María Contreras Sweet y ella se encuentra en Washington, D.C. Aquí en el Valle de Las Vegas está el director del distrito, señor Roberto Holguín, y especialista de relaciones para préstamos, el señor Roy Brady. La Administración de Negocios Pequeños ayuda a personas a estar preparadas para tener éxito con sus negocios. Los invitamos a que nos acompañen los jueves a las 3 de la tarde con el segmento de la Administración de Pequeños Negocios y aprenda cómo le puede ayudar a su negocio. Escúchelo aquí en su programa Hoy en Las Vegas, los jueves a las 3 de la tarde. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Muy buenas tardes, su amigo Jesús Márquez los saluda. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Recuerde que estamos aquí hasta las 5 de la tarde entrevistando a diferentes personalidades. Y en este momento tenemos con nosotros vía telefónica desde California a nuestro amigo y gran admirador, una persona que la cual yo admiro mucho, Yaule Balubí. Estamos platicando acerca de tu trayectoria y acerca de las letras, de toda esta magia de la cual nos vienes a hablar. Quiero que nos platiques acerca de las personas que has entrevistado durante tu trayectoria. ¿Quién fue la persona o la personalidad, la primer personalidad a la cual tú entrevistaste y que te llamó y que te movió, como quien dice, el tapete? Emilio Fernández, precisamente porque era un hombre bello en sus rasgos, a pesar de su edad. Yo lo vi como un genio cuando me empezó a describir cómo trabajó a través de las sombras y la luz, cómo desarrolló sus ideas, porque él me habló de algo muy importante. Él me dijo, no hay nada que no puedas alcanzar con tu imaginación, porque de lo que no existe lo haces que exista. Y una vez que tú logres entender esa concepción, te vas a sentir satisfecho. Hoy lo descubro de esta forma, mi querido hermano, porque cuando yo termino una nota que me puede tomar 6 horas en escribir, una nota que la leo en 1 minuto, que el lector la lee desde el minuto y fracción también, es el regalo más hermoso que puedo recibir de Dios, porque de no tener nada puedo llevarlo al papel y puedo transmitir el sentimiento del interlocutor.
no de mi parte, sino cómo logro capturar la esencia de este personaje. Yo he tenido el honor de recibir muchos reconocimientos, lo digo abiertamente, pero el reconocimiento más importante que yo he podido tener es conocer al humano enriquecidamente por sus experiencias, y no me importa si es un hombre famoso o no famoso, porque lo mismo me ha enriquecido cuando entrevisté a un paletero y empiezo a preguntarle lo que tiene que recorrer. Lo mismo me enriquecí cuando entrevisté a un hombre que trabajaba en una gasolinera. Lo mismo me enriqueció una persona que tenía un taller de bicicletas. Es decir, la conducta humana tiene muchos tesoros y nosotros tenemos que aprender a abrazar, a recibirlo y sobre todo a comprenderlo. Amado Nervo lo dijo: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Porque nosotros trazamos en pleno juicio y reconociendo nuestros actos, que se llama la conciencia de poder percibir, discernir y transmitir una idea. Y la idea no es otra cosa más que un cúmulo de pensamientos que a veces los quiere uno capturar en el momento y tenerlos en la mano y darlos en la disponibilidad para que todos puedan digerirlo. Porque yo no sé cómo piensan, cómo hablan, y a lo mejor lo que yo estoy diciendo en ciertas terminologías no me voy a dar a entender, y tengo que preguntarme 1000 veces, ¿me podré dar a entender de esta forma? ¿Estaré correcto? Porque yo, cada lector, es algo que es mi extensión, pero no los conozco, son rostros invisibles que al final de cuentas forman parte de mi coexistencia. Claro. Están dentro de mí y para ellos trabajo, y para ellos escribo, y al final de cuentas mi amor es íntegro para cada uno de los lectores. Cuando logro capturar, con el permiso de Dios, con el permiso de Cristo, puedo prever que mi trabajo está cumpliendo la función a lo cual fui elegido por nuestro creador Adonai. Si yo como periodista, como teólogo, como ordenador del templo del amor, lo puedo lograr, entonces estoy haciendo fielmente el dictado que él con su mano invisible quiere que haga. Y así es como veo mi profesión después de tantos títulos, que al final de cuentas no es otra cosa más que algo irreal, porque la vida es otra cosa. Yo he entrado a lugares de mala muerte para buscar personajes muy específicos, he entrevistado a asesinos, he entrevistado desde Rafael, Paloma San Basilio, Camilo Sesto, Braulio, o sea, cantidad de gente del mundo. Yo creo que de las estrellas de Luis Miguel, todos han pasado por mi pluma. Yo digo con Balubi en su tinta, ¿no? Y es lo que soy, es Balubi, al final de cuentas es Yaulé, Balubi en su tinta, que ese es mi elemento. Yo no tengo sangre, tengo tinta en las venas. Hablas de la conducta humana. Y me haces recordar cuando yo era niño, caminando por las calles del pueblo de mi padre, es allá en un pueblito por allá en Zacatecas. Y había un personaje que le decíamos el Rorro, y este señor era un indigente de la calle, que pues por ahí estaba siempre sentado en las esquinas, y un señor obviamente pues todo sucio, ¿no? Y tenía una gran cabellera y una barba muy grande. Me acuerdo que pensábamos que de repente si se limpiaba parecía como Santo Claus, pero tenía una personalidad muy hermosa este hombre, muy amable, muy bien hablado, hablaba con de una forma muy correcta, nunca se le escuchaba decir una mala palabra, hablaba muy correctamente el hombre, se miraba que era una persona estudiada, inclusive muy capacitada y muy preparada, y cuando éramos niños, los niños de repente lo rodeábamos y él nos decía: denme $1 y háganme una pregunta. Entonces ya le dábamos $1 y le hacíamos una pregunta acerca de lo que sea, de historia, de la revolución, o de ciencias sociales, de cualquier historia. Y resulta que estaba tan preparado que nos daba la respuesta a todo. Y ese personaje me cautivó mucho durante mi vida, porque a partir de ahí yo siempre me incliné a lo que es a estudiar la historia y etcétera. Tuvo un valor significativo en mi vida, aparte de otras personas como mi padre y otros mentores en la historia. Pero poniéndolo en contexto, en tu carrera como periodista y como artista de las letras,
¿Me puedes dar te puedes recordar de algún personaje de ese tipo que haya marcado de alguna forma tu vida y tu carrera? Sí, por supuesto, Firulais, cuando yo trato de hacer como asesor editorial de la organización editorial mexicana que me mandan después de Los Ángeles para allá, yo busco personajes muy interesantes. Lo que tú me estás hablando, por ejemplo, me recuerda mucho la vida de Pito Pérez, que se llevó al cine mexicano, sí, que era un personaje tal como tú me lo estás describiendo, que a lo mejor fue extraído de él, ¿verdad? Porque Pito Pérez era educado, que también los he encontrado en los homeless, personajes que yo he entrevistado en la calle. Te comento también rápidamente que Firulais era un payaso que había sido millonario. En su época, él vivía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y me voy a trabajar abrir oficinas en Puerto Vallarta para el occidental. Eso estoy platicando hace unos 15 años atrás. Entonces, me toca entrevistar a Firulais, que se llama Guillermo Ochoa, precisamente, homónimo del personaje de fútbol y homónimo del personaje periodístico de la Ciudad de México. Entonces, Firulais fue un hombre millonario que su mamá le ponía los centenarios en su saco. Cuando yo empiezo a hablar con él, me habla en inglés, alemán, francés, italiano. Un hombre extraordinariamente, pues, muy culto. Pero él decide terminar su vida porque no tenía sentido. Él tenía muchos hoteles, tanto dinero que era solo, y tenía autos Packard, iba a Francia con las monedas adentro del saco, forrado en puros centenarios, y decide quitarse la vida. Cuando él decide quitarse la vida, me platica que vio el encuentro con Cristo y de la luz, y decide renunciar a todo y dona todo el dinero que tenía, y esa forma así el Hospicio Cabañas. Entonces, él dona todo ese dinero, los hoteles, los carros, y se queda sin dinero. Y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces sale un perro de una vecindad y le dice, Firulais, métete, y dice, así me voy a llamar. Y se autonombra Firulais, pintado de payaso, y empieza a vivir de la limosna. Y forma el Club de los Caballeros de la Magia, porque dentro de su vagancia aprendió a hacer magia. Y su vida es muy interesante porque iba a dar conferencias sobre la importancia de amarse a sí mismo y amar los privilegios que Dios nos brinda. Creo que esos personajes son tan virales en mis emociones, en mi esencia particular, y de lo interno a lo externo y de lo externo a lo interno, porque me obliga, me insta y me lleva de la mano a seguir una búsqueda eterna con algo que todavía no lo puedo describir. Pero todos los seres humanos tienen algo que decirme y algo que decirle al mundo. Y sé también que estoy en una ciudad y en un mundo sin memoria. Y por eso tengo una hemeroteca desde hace 35 años que he conservado humildemente en mi aposento, en mi lugar. Porque tengo desde periódicos de la muerte de Pedro Infante Grande, Pedro Infante Cruz. Fui el autor del último libro de Un legado de sangre de Pedro Infante Jr., con el que llevé amistad y describo todo su viacrucis prácticamente de cómo el ser humano se hace prisionero de los egos, de las vanidades de los demás, de la manipulación, y cómo uno como periodista no puede estar permitirse el hecho de ser parte de los intereses mezquinos, porque a veces por hacer un bien hacemos un mal. Uno como periodista, si hago algo indebido, puedo darle credibilidad a una persona fraudulenta, claro, que siga mintiendo y que siga engañando. Y si hago por hacer un bien, pues van a decir que me pagan por hacer lo que me dio payola. Entonces, yo creo que es importante tener muchos aspectos. Lo digo porque el otro día en mi página, un personaje que le hice la primera película me manda un grupo y me hace poner como si yo fuera su fan, y le dije, te voy a reportar porque yo no soy fan de nadie. Yo no puedo pedirle un autógrafo a ningún artista. Yo no puedo pedirle una fotografía a un artista porque no soy menos que él ni más que él. Porque claro, yo voy como periodista, y el periodista tiene que ser frío, no tener partidismos. Yo no lo puedo ver como estrella, porque entonces mi pluma, mi tinta, se va a abocar a un exceso de admiración sin ser objetivo en el propósito y la intención para que el lector haga su propio juicio individualmente y sin que yo sea un inquisidor, sin presionar, porque el periodista verdadero, el que ama la letra, el escritor auténtico, no acusa
no juzga y no condena. Y eso es exactamente lo que hago también, aparte como teólogo en el Templo del Amor, porque nosotros estamos para amar incondicionalmente, abiertamente, muy buena, sin complejos. Muy buena ética la que practicas, mi querido amigo Balubí. Inclusive me recuerda mucho a mi padre, porque mi padre me decía desde chico que siempre me regañaba cuando de repente yo llegaba y decía, ay, mira que el artista fulano o que el jugador fulano, y él se enojaba, me decía, no, mijo, usted no tenga ídolos, usted no sea fanático de nada ni de nadie. Y eso es una enseñanza muy, muy, muy buena, y que hasta después de tantos años la vuelvo a escuchar contigo. Muchas gracias. Hace unos momentos me hablabas del principio, ¿no? De que había un principio. ¿Nos puedes hablar de ese principio? Y si hay un principio, hay un fin, hay el alfa y el omega. Sí, por supuesto. Todo es evolutivo. Nosotros somos seres efímeros. Nosotros somos una ilusión óptica, porque al final de cuentas todo está aquí, solo que en diferente tiempo. El principio Dios verbo, Dios auténtico. Yo soy diodista por fe invicta. Creo y amo a Cristo por la cristificación misma de mi alma, porque la vivo y la siento y la transmito, y ojalá cada ser humano comprendan que no es mi voluntad, es la voluntad de nuestro Creador. Porque al final de cuentas, en ese principio, yo no decidí ser periodista, viéndolo bien, porque si yo he sabido lo que se sufre, porque yo sufro por mi tinta, sufro cuando entrevisto a alguien, pero no puedo mostrarlo, el sufrimiento que yo tengo, porque a través de esta profesión he podido tocar el fuego ígneo, la esencia, la presencia de Dios en el alfa y en el omega. Porque ¿cuál es el infinito? Mi carrera no tiene fin. Claro. Nunca termino, te estoy terminando y ya no importa lo que hice ayer. Yo veo la vida como mi profesión. No importa lo que escribí ayer, ya se escribió. Hoy es lo que cuenta, que voy a escribir hoy. Nosotros tenemos... ¿Perdón? No, sí, adelante. Sí, nosotros tenemos una responsabilidad, no importa lo que hicimos ayer, pero hoy lo tengo que hacer mejor. A mí me han dicho, ¿cuál ha sido tu mejor artículo, tu mejor libro? El que no he escrito. Claro. ¿Cuál ha sido tu mejor momento? Digo, porque no tengo otro. Impresionante. ¿Perdón? Impresionante las palabras que nos dices. Balubí, nos quedan 5 minutos para dar terminado por el programa. Quiero que nos digas... Yo te conozco como una persona de Dios, a lo que tengo entendido. ¿En qué momento encuentras tú a Dios? Fue muy interesante. Yo ya tenía una formación diodista por parte de mis padres, pero cuando yo tenía unos 20 años, poco antes de terminar mi maestría en Filosofía y Letras, tuve mi primer encuentro con Cristo. Y fue muy fuerte. Puedo decir que transformó mi vida totalmente. Bueno, me emociono, de verdad, con un amor infinito, con un perdón absoluto para mí y para el mundo, y esa misericordia la he recibido con la más pequeña humildad que pueda haber en este mundo. Y agradezco profundamente este momento. A ti, hermano, por me emocionaste, no quería, pero... Es algo emocionante, porque es algo emocionante, y yo, por ejemplo, yo he sido católico toda mi vida, desde pequeño, es lo que me inculcaron mis padres, pero, sin embargo, yo tuve apenas mi primer encuentro verdadero con Cristo hace aproximadamente un año. Y es algo emocionante, igual... y entiendo tu emoción, pero es algo grande. Yo pienso que no hay ningún manadero de agua que te calme la sed más que ese, ¿no? El manadero de agua que ese. Así es, no hay filosofía, no hay bachilleres, no hay ciencia que pueda definir y conceptuar el amor tan grande que Dios nos vierte, porque Él nos acepta. Yo antes pensaba, por la formación errónea que uno tiene, que Él no me quería por ser pecador, pero cuando descubro que Él me abraza y me dice, es que yo así te quiero,
Es que yo así te necesito, para que des la vertiente y seas la arista del triangular, del isósceles, equilátero y escaleno, para que puedas pulir el alma, del alma misma. Por eso es cuando uno descubre cómo aprender a aprender, que es tan difícil aprender a aprender. Y creo, y lo reduzco en este término, los buenos hábitos cambian nuestra vida, pero recibir a Cristo en el corazón, en el alma y en el ser mismo transforma todo lo que somos, lo que pensamos y lo que hablamos. Y es Él el que nos marca y nos dice y nos dicta. Y por eso estoy agradecido con que Él quería un periodista a su servicio y es lo que hago. Sigo trabajando, sigo haciendo como el primer día, sigo picando piedra, sigo escribiendo en las piedras, sigo escribiendo en papiro, sigo siendo un aprendiz, sigo siendo una persona agradecida contigo, Juan Marcos, que deseo todo el éxito del mundo y te invito, y me gustaría, si tú me lo permites, con el respeto sagrado que me merece tu público, entrevistarte a ti en una próxima ocasión para saber de tus proyectos y hacerte una entrevista también y compartir contigo estas letras que Dios me dio, que las quiero entregar fervientemente con todo el más ápice de respeto hacia ti, hacia tu trabajo y hacia tus escuchas. Que Dios les bendiga, que Dios les dé el brillo, la luz, la paz, la armonía y sobre todo el amor que necesitan. Sean libres, porque solamente el que es libre puede amar sin condición. No, muchísimas gracias, amigo, y quiero decirte que he aprendido en esta última hora muchísimo, mucho más de lo que posiblemente pueda aprender uno en un año de estudios, ¿no? Y lo que tú mencionabas de la humildad, eso es lo más importante. Nosotros estamos aquí como soldados de Dios y si uno pone en manos de Dios estamos prácticamente en un buen camino. ¿Qué te parece si nos esperas un poquito y ya para terminar esto y regresamos en 5 minutos? ¿Te parece? Perfecto, te espero. You got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'. Bueno, aquí estamos. ¿Sabes qué? Tenemos una llamada que queremos una persona que quiere hablar aquí. A ver, adelante, díganos. Sí, Jesús, nada más. Mi nombre es Verónica Santillán y nada más le llamo porque es digno de felicitar a la persona con que está entrevistando. De verdad lo felicito porque se ve que es una persona culta. Toda persona, yo creo en Dios y sé que toda la persona que es culta se acerca a Dios. Y toda la persona que pone a Dios primero llega al triunfo, llámese como en la familia, que es lo más sagrado que hizo Dios, que es lo más valioso, porque terminándose la familia, este mundo se derrumba. Si se dan cuenta, ya todo está pasando. Es digno de admirar, no lo conozco personalmente, es la primera vez que lo escucho, pero felicidades, lo felicito la verdad, por la forma en que piensa. Qué orgullo tener personas, no sé de qué nacionalidad sea, pero qué orgullo para su país tener personas así. Y hay que gritarle al mundo que con Dios se puede todo. Muchísimas gracias. Ahí está. Ya, gracias, muchísimas gracias. Señor Balubí, admiradores por todos lados. Espérenos un momentito, vamos a hacer un corte comercial, regresamos ya. No se nos vaya para obtener su último pensamiento. Sí, seguro. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. Bueno, ya estamos aquí de regreso, su amigo Jesús Márquez los saluda. Son las 4 de la tarde con 5 minutos, 4:05. Recuerde que estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a terminar con el segmento, con una entrevista que me ha hecho el favor el señor Balubí de ofrecerme, de otorgarme. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista que me acaba de dar. Y usted, una gran persona, una persona
enriquecida no únicamente por ese talento con el cual usted nació, sino con la preparación que obtuvo, tanto de sus padres como después de las diferentes instituciones a las cuales usted pasó, pero también enriquecido por la vida, enriquecido por las personalidades, los personajes a los cuales usted entrevistó, pero más que todo enriquecido por el Señor Jesucristo, una persona de Dios, como lo es usted, que causa admiración en propios extraños, como en mi persona, y también como la persona que habló hace un momento, y muchas otras personas que seguramente están escuchando esta entrevista. Pues todo es obra de Dios, tú lo acabas de decir. Para mí es un privilegio, todos son privilegios. Nosotros creemos por ego, que es el enemigo número uno del ser humano, de todos nosotros, creer que lo merecemos. No merecemos nada, todo es un privilegio. Es un privilegio los buenos días que nos da el vecino, es un privilegio la sonrisa, el amor que nos brinda a alguien. Y es un privilegio estar en tu programa maravilloso. La perfección de la vida está hecha para ti. Y creo que tú haces de ella lo que deseas que suceda. Definitivamente, ayúdate a vivir bien y sencillamente sé con Dios y no te apartes nunca del amor, de la bondad, del sentir, de la esencia de Cristo, nuestro Señor, porque Él es el que nos dicta, nos manda y nos provee aún de aquellos sentimientos que podamos sentir equivocados. Muchas gracias, amén por todo, y gloria por tu programa, gloria a Dios, y que sigas cosechando muchos éxitos. Te deseo todo el éxito del mundo en tus proyectos. Un saludo bendito para todos tus radioescuchas. Muchas gracias una vez más por este espacio tan importante en la radio, que pues otros lo merecen. Yo humildemente acepté tu invitación, no por los honores, sino para compartir un poco lo que Dios quiere para todos nosotros, sus hijos. Te somos su obra perfecta. Gracias. No, gracias a ti, y vamos a estar más en contacto, y espero en Dios que podamos hacer algo juntos. De esta manera yo pudiera aprender y enriquecerme más con tu talento. Muchísimas gracias, amigo. Permíteme un segundo rápidamente. Si no es mucha molestia para ti, me encantaría, no por regresarte la flor, sino para respaldar de alguna forma los buenos propósitos, porque los buenos propósitos alcanzan vidas y tocan corazones. Entonces, me gustaría entrevistarte públicamente, si me lo permites, dentro de una semana, cuando tú lo dispongas, para la agencia para la cual yo trabajo y me siento orgulloso de ser corresponsal. Entonces, si me lo permites, claro que sí, públicamente, y encantadísimo, y será un honor, en este caso para mí, entrevistarte. No, el honor es mío, y por supuesto que sí. Nos ponemos de acuerdo. Yo hago la entrevista contigo, y sería como te repito, un honor para mí, y lo que viene de Dios viene bien plantado, viene bien puesto, y debe de cosechar algo bueno. Así de que gracias a Dios nos conocimos, y esto va a ser algo para el bien, no únicamente propio, sino para otros también. Así es. Mi nombre es Jaulé Balubi, soy italiano de nacimiento, pero criado en Estados Unidos, y orgullosamente latino de corazón y de todo. Soy latino 100%. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, que te vaya bien y que Dios te bendiga. Igualmente. Bueno, señores, Jaulé